Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Transmite entonces por creencias religiosas el próximo martes, y en un tercer momento el doctor Fabián Acosta, bueno, aparecerá su participación de hoy en un texto que esperemos sea publicado el próximo año, que esto es lo que se viene realizando con todas las publicaciones y los proyectos que hemos tenido aquí en colaboración. Únicamente ya cierro esta presentación diciendo que este seminario pues es una colaboración entre diferentes instituciones, la Universidad del Valle de Atemajac, el ITESO, el Museo Regional, el Centro de Estudios de Religión y Sociedad, el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad y el Departamento de Filosofía. Entonces les damos pues la más cordial bienvenida y dejo con ustedes al doctor Fabián Acosta, que el día de hoy, bueno, tiene esta ponencia. Muchas gracias. Y buenos días a todos los que se conectaron. El tema que hoy nos convoca a esta ponencia o conferencia es acerca precisamente de uno de los fenómenos de neorreligiosidad más impactantes de nuestro tiempo. ¿Sí se ve la presentación, Darío? Darío, ¿sí se ve la presentación? Sí, sí se ve perfectamente, bueno, Fabián. Entonces voy a proyectar esta presentación para ir ilustrando este tema, el tema de la ufología como una nueva religiosidad. Para esto me tomé el trabajo para diseñar una categoría de análisis que es el suprahumano. El suprahumano se entiende que es un ser humano que tiene sus cualidades excedidas, que tiene dones, que tiene cualidades que no posee el resto de la humanidad. Por suprahumano entiendo precisamente esta tendencia que se da hoy en día antropocéntrica en querer buscar precisamente trascender la condición humana a través precisamente de los imaginarios religiosos. Hay varios tipos de suprahumano. El suprahumano que hoy vamos a atender es el celeste profano. Lo denomino celeste porque proviene precisamente de las estrellas, como David Bowie lo menciona, ¿no? El hombre de las estrellas, y es profano porque no es una divinidad como tal. Este suprahumano celeste profano está muy presente en lo que podemos llamar los imaginarios religiosos contemporáneos, y ha suscitado estas creencias precisamente en los UFOs, en los extraterrestres, toda una nueva religiosidad que yo me propongo estudiarla desde los enfoques de la antropología y la filosofía, aclarando precisamente que estas creencias en los extraterrestres han estado forjando una neorreligiosidad a la que denomino de tipo ufológica. Entonces, este suprahumano, transhumano celeste profano, según estos imaginarios religiosos, ha estado presente en nuestra cultura, ya sea como un visitante ocasional o como un guía a lo largo de nuestra historia. Yo aclaro precisamente en mi documento este punto, ¿no? El suprahumano celeste profano puede una de dos, o ser un visitante que ocasionalmente llega a la Tierra, o un visitante ya añejo que ha estado presente en nuestra historia desde épocas antiquísimas. Algunos, bueno,
La antropología menciona que el Homo sapiens surgió como tal hace 300.000 años y que alcanzó ya propiamente la condición de cultural superior. Él forjó como tal una civilización más o menos para el año 10.000 antes de Cristo. Hay quien dice que esta revolución que se dio precisamente en el año 10.000 antes de Cristo, cuando transitamos de estadios culturales inferiores como humanidad, de ser nómadas y recolectores, nos convertimos de súbito en constructores de centros urbanos, descubrimos la agricultura, dominamos más allá de la cacería, la ganadería. Entonces hay quien menciona que ese brinco cultural tan marcado que se da en el año 10.000 antes de Cristo, con el surgimiento de las primeras ciudades como la de Ur, fue gracias a la intervención, a la inferencia de culturas extraterrestres que nos ayudaron precisamente con su instrucción o preparación a dar ese brinco hacia la civilización. Es una teoría que se maneja dentro de las doctrinas ufológicas que vamos a estar viendo. Por eso es que digo que los UFOs han estado, según estas doctrinas, supuestamente acompañándonos en nuestro ascenso a la civilización. Otras visiones ufológicas dicen que simplemente nos han estado visitando o nos visitarán en un futuro. Y aquí habría que acotar, estas visitas pueden ser malignas o benignas. Estas guías, esta orientación que hemos tenido de estas supuestas civilizaciones extraterrestres que nos han ayudado a dar estos brincos culturales tan súbitos, pueden ser también malignos o benignos. Es decir, a estas dos categorías de visitante y de guía se subdividen en malignos o benignos. Anthony Hopkins, ya el extinto astrofísico, advertía precisamente que estas sondas que mandamos al espacio, estos mensajes, estos comunicados que lanzamos a los espacios celestes, queriendo llamar la atención de alguna civilización extraterrestre, pueden resultar contraproducentes, porque estas civilizaciones extraterrestres que supuestamente pudieran llegar hasta la Tierra tendrían una tecnología muy superior a la nuestra y obviamente en ese sentido de superioridad y dados los vastos recursos del planeta, pudieran ellos ser completamente hostiles a nosotros. Es aquí donde aparece la categoría alienígena de visitante ocasional maligno, como lo ilustran precisamente varias películas como La Guerra de los Mundos, bueno, película y libro, ¿no? La Guerra de los Mundos. Aquí es donde precisos dueños de una adelantada tecnología, quizá muy superior a la nuestra, empleen su músculo militar alienígena para más que tener una visita de cortesía, se presenten ante nosotros como verdaderos invasores, como lo propone también esta película de los años 90, El Día de Independencia. Hay otras películas que están presentes en el imaginario cultural, pop, actual. Estas películas son también como la de Señales o series como la de invasión extraterrestre, B o invasión extraterrestre. La primera, la de Señales, esta película protagonizada por Mel Gibson, el actor, nos muestra una supuesta invasión en la cual los alienígenas, conscientes de que si implementaran un ataque directo sobre la humanidad, esta respondería empleando armas de destrucción masiva. Entonces, tomando esa precaución, deciden invadirnos en una lucha de uno a uno, de cuerpo a cuerpo. Y es aquí donde precisamente la familia cuyo padre protagoniza o
protagoniza Mel Gibson, y se ve precisamente agobiadas por esta invasión. En B de Invasión, esta serie también de los años 90, nos muestran precisamente a estos invasores con la intención aparente de venir a ayudar a la humanidad, pero tienen otras intenciones ocultas. Son en realidad, como veremos más a continuación, verdaderos reptilianos, que entre sus exquisiteces culinarias está el preparar platillos con carne humana. Son antropófagos, como quien dice. Vienen aparentemente en son de paz y con buenas intenciones, pero en realidad son verdaderos depredadores de las estrellas. En este caso, ellos posicionándose muy arriba de la cadena alimenticia, toman a los seres humanos como verdaderas presas. Entonces, todas estas películas que he mencionado, Señales, B de Invasión Extraterrestre, La Guerra de los Mundos, Ya de Independencia, están muy en el tenor de esa categoría que diseñé, la de visitantes malignos. Esos serían los extraterrestres. Mejor evitarlos, ahorrarnos precisamente algún contacto extraterrestre del tercer tipo, porque este sería sumamente pernicioso y desafortunado para la humanidad. En, en esta idea, digamos, terrorífica que se acuña en torno al temor de ser invadidos, yo preciso que puede que esté en nuestro subconsciente colectivo precisamente el sueño, que este sueño de hacer contacto con formas de vida extraterrestre tiene aparejado precisamente un miedo. ¿Y cuál es este miedo? Un miedo añejo, sobre todo de los pueblos occidentales, el cual evoca un remordimiento por una deuda no saldada con los pueblos nativos americanos, africanos y de Oceanía. Es decir, así como se presentó el conquistador europeo en estos pueblos con la intención de dominarlos y luego explotarlos económicamente, esta misma idea se puede replicar con un contacto extraterrestre donde esté presente este desnivel entre una civilización interestelar que haya desarrollado una gran tecnología y que nos vea como una oportunidad para dominarnos, depredarnos o explotarnos materialmente. Por otro lado, la única ganancia entre las pérdidas podría ser que, forzados por este belicoso encuentro cercano del tercer tipo, se despertará entre los pueblos y los gobiernos una conciencia planetaria, como lo ilustra precisamente Alan Moore en su novela gráfica Watchmen, donde precisamente se habla que gracias a que los extraterrestres se presentan como una amenaza de tipo planetaria, la humanidad olvidará o dejará de lado sus diferencias raciales, sus diferencias nacionalistas y optará precisamente por hacer frente común frente a una amenaza que en este caso se cierne no solamente sobre una nación, sino sobre todos los pueblos del mundo. Otra posibilidad contemplada en este hipotético y futuro encuentro con suprahumanos, transhumanos, celestes, profanos, es que también lleguen ocasionalmente a la Tierra, pero al estar precisamente en todos sentidos más desarrollados que nosotros, dueños de una gran conciencia superior, adviertan precisamente el mal que nosotros como humanidad le estamos infringiendo al planeta, de tal manera que portándose benévolos. Esta es una idea muy al tenor precisamente de las doctrinas ufológicas pleyadianas. Entonces, busquen, como lo ilustra la película El día que la Tierra se detuvo, tanto en la versión que estelarizó Keanu Reeves como en la película más antigua. En esta película precisamente se habla de un visitante llamado Claptú, el cual
viene a darle un ultimátum a la Tierra, o dejamos a la humanidad, o dejamos de estarnos peleando entre nosotros, de amenazar al mundo con una tercera guerra mundial, o las propias civilizaciones, las confederaciones de planetas alienígenas nos pondrán un estate quieto. Sí, paralizarán el mundo, por eso el título. Hay otra película precisamente que aquí en Latinoamérica la intitularon La Llegada. Esta película habla precisamente de un encuentro cercano del tercer tipo, donde los alienígenas, para ayudarnos precisamente a dar ese brinco evolutivo, que no solamente sería tecnológico, sino también espiritual, un avance en nuestra conciencia planetaria, nos instruyen en su lenguaje, un lenguaje más sofisticado, más desarrollado que el nuestro, que permite hacer inferencias no solamente del presente, sino también del futuro y del pasado. Un lenguaje, podríamos decirle, multitemporal. Y este lenguaje nos ayudaría precisamente a desarrollar una conciencia más amplia, una conciencia más desarrollada, y nos llevaría a formar una civilización humana de tipo planetario. Entonces, aquí tendríamos en estas dos películas un ejemplo de lo que está presente en el imaginario colectivo popero o de la cultura pop, como los visitantes benignos, como los visitantes alienígenas que están aquí en la Tierra, más que para subyugarnos, más que para depredarnos, para ayudarnos a dar ese brinco evolutivo. Otras teorías hablan dentro de estos imaginarios colectivos de la cultura pop, a los que yo también denomino como esoterismo de masas, es de que los alienígenas ya han venido a la Tierra o vendrán en su momento a ayudarnos de una manera mesiánica, ¿no? Es muy conocida, ¿no? La obra de J.J. Benítez, Sus caballos de Troya, donde nos insinúan que Jesucristo tuvo un origen alienígena o extraterrestre, que su misión como salvador de la humanidad le fue encomendada más que por un Dios todopoderoso, por algún gobernante interestelar, el cual, apiadándose de nosotros, nos manda a este mensajero de las estrellas para educarnos, para formarnos, para darnos sus enseñanzas. Lee precisamente J.J. Benítez en clave ufológica los pasajes del Nuevo Testamento, los pasajes del Evangelio. Supuestamente nos habla de los testimonios, porque su obra es una obra de ficción, pero él siempre lo ha negado. Él sí afirma que conoció o contactó con ese astronauta de la NASA, ese comandante que realizó un viaje en el tiempo, un viaje que lo remontó precisamente a la época de Jesucristo, y ahí pudo testificar que Jesucristo tuvo durante su predicación, durante su labor evangelizadora, contacto con extraterrestres, tuvo avistamientos ovnis, los cuales le dejaron en claro precisamente a este autor, a este bestseller J.J. Benítez, que Jesucristo tuvo un origen alienígena. Entonces, una visión, digamos, sobre los extraterrestres, una visión ufológica que los señala como guías, en este caso benignos, o guías que han intentado ayudarle a la humanidad a tener este despertar de su conciencia, este renacimiento espiritual. Esa visión la encontramos muy presente en la obra de J.J. Benítez, El caballo de Troya. Aparte de las categorías de los visitantes ocasionales, como lo señalo, está la de guía maligno o benigno de la humanidad. En esta categoría se parte de la premisa de que ya hemos hecho contacto con los extraterrestres, pero no de forma oficial, como en la película Los Hombres de Negro, y no solo
eso, además, ellos tienen el control del destino de la humanidad. Aquí sería bueno entonces señalar precisamente a un ex jesuita, teólogo español llamado Salvador Freixedo, el cual a lo largo precisamente de su trayectoria como ufólogo ha señalado que los extraterrestres han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad y que una de dos, o han intentado dominarnos, mantenernos subyugados a través de la propia religión, o por el contrario han sido guías para que la humanidad logre ir aventajando en sus desarrollos tanto tecnológicos, culturales, así como espirituales. Salvador Freixedo es más de la idea de que los extraterrestres han utilizado a la humanidad como una verdadera granja humana, que se alimentan de nuestras emociones. Esto nos recuerda un poco a las ideas neochamánicas precisamente de Carlos Castaneda, que plasma precisamente en su obra El lado activo del infinito, cuando habla precisamente Carlos Castaneda en sus diálogos precisamente con su supuesto maestro Juan Matus acerca de los seres inorgánicos, los cuales en realidad son elementales, tal y como lo explica el neochamanismo castenadiano. Son elementales que viven precisamente de drenar nuestra energía psíquica. Freixedo retoma, bueno, tiene una idea muy parecida acerca de los alienígenas y señala precisamente que ellos tienen esa intención precisamente de estar ordeñando psíquicamente a la humanidad. Sobre Freixedo seguiremos comentando en las siguientes diapositivas. Solamente quería señalarlo como un exponente de esa categoría en la cual los alienígenas aparecen como guías maléficos o malignos de la humanidad. Entonces, en este mismo tenor encontramos las ideas de David Icke, este presentador de deportes de la cadena Fox Channel. Ellos dicen que son los amos del mundo, guías malignos de la humanidad. Él desarrolló toda una teoría acerca precisamente de los reptilianos, como le llama. También entran en esta categoría la teoría conspirativa de los alienígenas con apariencia de reptiles y forma humana, conocidas como los reptilianos, supuestamente desenmascarados por el exjugador de fútbol británico y comentarista deportivo David Icke. Estos alienígenas guías malignos dominan el mundo, haciéndose pasar por seres humanos normales, asumen roles importantes de todo tipo, son desde monarcas como la reina Isabel II de Inglaterra hasta artistas como Angelina Jolie. Pues esta teoría de los reptilianos nos habla de que los alienígenas, en este caso, que evolucionaron en otro planeta, en otros planetas de los reptiles y no de los homínidos como ocurrió con nosotros, han estado presentes aquí en el mundo. David Icke es un tanto fantasioso y juega con la idea de que son seres extradimensionales, que cuando los pueblos antiguos se refirieron a ellos, los refirieron precisamente y representaron como seres reptiloides malignos. Una representación de estos seres serían los dragones. Ese temor antiguo a los dragones hace referencia directamente a estos seres reptiloides, los cuales son también intraterrenos, viven debajo de la tierra, se ocultan en ella con la intención de no ser avistados por una humanidad que está supuestamente bajo su control y que no se pone de acuerdo en si llamarlos seres extradimensionales, que podemos ligar con nuestras concepciones acerca de los seres demoníacos o infernales. Están debajo de la tierra, también lo menciona Icke, y han utilizado seres humanos híbridos para tener el control sobre las principales
casas gobernantes y partidos políticos, tanto de Europa como de América y del resto del mundo. De hecho, David Icke dice que la propia reina Isabel II y toda la casa de Windsor, que gobierna a favor precisamente de estas fuerzas alienígenas malignas controladoras de la humanidad, la casa de los Windsor está formada por hombres y mujeres híbridos entre reptilianos y seres humanos. También en esta categoría de extraterrestres guías benévolos, nos encontramos por último con la categoría de extraterrestres guías benévolos. Estarían seres como los que perfilados por la neomitología pleyadiana. De entrada a los pleyadianos los describen sus creyentes como como menos mundanos que los reptilianos. Los podríamos definir como una apuesta al día de los maestros ascendidos de la teosofía de H.P. Blavatsky. Sí, digamos que ya siguiendo con esta categoría de extraterrestres guías benévolos, aparecerían los pleyadianos, los cuales viven en planetas que se encuentran precisamente allá en las Pléyades. Estos estos seres extraterrestres serían seres de luz más evolucionados que nosotros, que vivirían en una especie como de Edén extraterrestre en sus planetas de origen, los cuales habrían desarrollado una tecnología más que material espiritual, capaces de viajar extradimensionalmente a través del astral. Estos seres pleyadianos son descritos como seres muy hermosos y al mismo tiempo poseedores de una sabiduría que en su momento contactaron con los mayas, con los egipcios, y que ahora todavía en la gran confederación galáctica a la que ellos pertenecen, siguen observando el desarrollo de la historia de la humanidad, esperando el momento oportuno para venir precisamente a rescatarnos. Para los pleyadianos, sí, hay otros, para las doctrinas pleyadianas, hay otros extraterrestres presentes aquí en el planeta Tierra, unos de origen marciano, y también estarían los propios reptilianos. Digamos que la doctrina pleyadiana conjunta todas las demás doctrinas ufológicas, poniéndole el acento precisamente a estos seres de luz, a los cuales pudiéramos darles casi propiedades y representaciones angelicales. Son seres que, como les digo, están más desarrollados en lo material, en lo físico, pero también en lo espiritual. Y allá en sus planetas de origen se han privado o han optado por no desarrollar una civilización tecnológica, sino más bien, podríamos decirle, muy en el tenor de la New Age, neotribal, en una civilización neotribal donde ellos no necesitan de máquinas para comunicarse a distancia, no necesitan de televisores o de pantallas planas para ver más allá de lo evidente, sino que emplean sus capacidades psíquicas, y en esas capacidades psíquicas, en el desarrollo de estas potencialidades suprahumanas, desean ellos en su momento instruirnos o enseñarnos. Entonces, en estas teorías acerca precisamente de los extraterrestres como guías de la humanidad, está presente la teoría de la panspermia, esta reinterpretada precisamente en clave ufológica, tanto en su visión acerca o su reinterpretación acerca de los textos bíblicos como de los mitos sumerios. Una neomitología ufológica sobre la creación de la humanidad. El mito es reinterpretado como un hecho histórico y no metafórico. En la película del Ridley Scott, intitulada como Prometeo, en esta película se nos muestra en sus primeras escenas a un alienígena que desciende al planeta Tierra cuando éste todavía se encontraba en una etapa geológica primitiva y rudimentaria. Y él se inmola
se precipita sobre las aguas oceánicas y se convierte en algo así como en una bomba espérmica que sembrará la vida en el planeta Tierra. Estas ideas de la panspermia manejan la teoría de que la vida en el planeta no se desarrolló de manera o no se dio de manera espontánea, sino deliberadamente por una influencia extraterrestre deliberada, y que en este caso el fenotipo, el arquetipo primordial, a partir del cual se fueron emanando los diferentes reinos de la naturaleza, fue precisamente la del ser humano. Entonces, aquí hay una desacralización ufológica de los mitos antiguos. Permítanme leer. En consonancia con la civilización industrial, los mitos antiguos de la creación fueron reinterpretados desde un nuevo índice que apuntaba a la creación de una neomitología ufológica que comenzó su exégesis del pasado mítico o legendario, desacralizándolo como lo hace el ufólogo suizo Erich von Däniken en su obra El retorno de los dioses y Recuerdos del futuro. Para Däniken, las claves para entender el fenómeno ovni están en el pasado más distante. Sostiene que las civilizaciones antiguas como la mesopotámica y la propia judía avistaron y aún más tuvieron contactos con viajeros de otros planetas. Entonces se puede decir, ¿no? A partir del texto que les acabo de leer, que mientras que autores como Carl Gustav Jung, el propio Mircea Eliade, por referirme al Círculo de Erasmus, o otros autores también intérpretes de los mitos antiguos, denominados como los hombres de la tradición, entre los que figura René Guénon, Julius Evola, Ananda Coomaraswamy, todos ellos le dan su valor al mito, no tanto en su veracidad histórica, sino en sus contenidos simbólicos sagrados. Carl Gustav Jung decía, ¿no?, que los mitos no son otra cosa más que la objetivación de los sueños, de las imágenes oníricas más profundas o soterradas en nuestro subconsciente colectivo, mientras que los sueños no son más que la subjetivación precisamente de esos contenidos arquetípicos de la conciencia. De tal suerte que se puede decir que el mito como tal tiene un valor no histórico, sino un valor de tipo onírico, simbólico y sagrado. Los mitos no hay que buscar su testificación a través de la arqueología o la historia, pero los teóricos de los alienígenas ancestrales sostienen que los mitos sí fueron hechos históricos, pero reinterpretados por las mentalidades primitivas o arcaicas de la humanidad que después del año 1000 dio ese brinco evolutivo hacia el año 10.000 dio ese brinco evolutivo hacia la civilización. De tal manera que lo que vieron los hebreos, lo que atestiguaron los sumerios, no fue la presencia de dioses, sino de ángeles, sino de visitantes extraterrestres. De ahí que el propio Däniken sostiene que la rebelión luciferina y el pecado original, el ufólogo Däniken se cuestiona si no pudo Yahvé en su omnisciencia y omnipotencia haber previsto el pecado de Eva o incluso haberlo evitado. Lo anterior significa que el Dios que estas leyendas judías o pasajes bíblicos no es el Dios de los tratados de filosofía o teología, será quizás uno entre muchos dioses nacionales o tribales, o como Däniken prefiere calificarlo, un visitante de algún confín del universo. Entonces Däniken, que es famoso precisamente por esta serie de History Channel, alienígenas ancestrales, donde constantemente es entrevistado, precisamente en su obra El retorno de los dioses, maneja esta idea de que tenemos que aproximarnos nuevamente a los evangelios y a los pasajes bíblicos, al igual que lo hace J.J. Benítez, con una mirada más ufológica, que fue posible que nuestros ancestros o antepasados
de la antigüedad hayan tenido contacto con estas civilizaciones tecnológicas más avanzadas del espacio exterior y que imposibilitados de poder definirlos como, como simplemente como seres más avanzados tecnológicamente que nosotros, terminaron divinizándolos. En esta interpretación ufológica, obviamente que hay una desacralización del mito. El mito sí da cuenta de hechos que ocurrieron históricamente en tiempos muy pretéritos, pero habría que reinterpretarlos en esta clave precisamente ufológica. De ahí que diga precisamente J.J. Benítez en su obra La rebelión de Lucifer, o el propio Daniken, que Lucifer seguramente no fue más que un rebelde, un sedicioso dentro de estas expediciones al planeta Tierra, estas expediciones alienígenas, que decidió deliberadamente que, pues decidió emprender su propia colonización a Allende, a la que ya había iniciado su jefe Yahvé, y que precisamente por haber sido una especie como de Che Guevara alienígena, que quería liberar a la humanidad de esta dominación tiránica interestelar de el verdadero Yahvé como astronauta alienígena, fue que se le repudió y terminó siendo satanizado, ¿no? Otros hechos bíblicos como la destrucción de Sodoma y Gomorra, Daniken también los pone en clave ufológica y dice, ¿no?, que seguramente estas ciudades que desacataron la voluntad de los alienígenas ancestrales, pues terminaron siendo destruidas por el fuego nuclear de las armas de estos visitantes del espacio exterior, y que la mujer de Lot, de la que habla precisamente el pasaje bíblico, se quedó muy cerca, curiosa a esta destrucción, y fue afectada por la radiación nuclear. Se dice también que el secuestro ufológico de Ezequiel fue una verdadera abducción en la cual este profeta del Antiguo Testamento tuvo oportunidad de entrar en contacto directo con los alienígenas. Y Daniken, precisamente en esa misma obra que acabo de citar, El retorno de los dioses, afirma que el Arca de la Alianza no era más que una máquina muy sofisticada, muy desarrollada de intercomunicación entre el pueblo de Israel y estos supuestos dioses o ángeles, que no eran otra cosa más que visitantes del espacio exterior. Lo mismo hace otro judío de nombre Zacarías Sitchin. Él escribió una obra que es considerada para muchos una de las Biblias de la ufología, llamada Planeta 12, donde precisamente hace una reinterpretación en esta misma clave de que la humanidad alcanzó su desarrollo, dio este brinco hacia la civilización gracias a la intervención o inferencia de las civilizaciones alienígenas. Él en su obra Planeta 12 dice que allá para el año 10.000 el año 300.000 antes de Cristo, cuando todavía la humanidad no daba ese brinco evolutivo que los separase de los homínidos, se presentaron precisamente los visitantes del planeta Nibiru. Estos visitantes del planeta Nibiru estaban aquí en la Tierra no porque desearan ayudar a la naturaleza a desarrollar la inteligencia, en este caso la inteligencia que personifica precisamente el ser humano. Estaban aquí por fines más materiales. La Tierra hace rica en minerales, sobre todo en algunos que son cruciales para el desarrollo de la tecnología, en este caso el cobre y el oro. Estos visitantes alienígenas se presentaron en la Tierra precisamente con esta intención de iniciar empresas de extracción minera. Entonces, en esta empresa
emplearon a los Anunnakis, a los hijos de Anu, como los menciona la mitología sumeria. Emplearon a los Anunnakis como verdaderas cuadrillas de ¿qué? De trabajadores. Estos estaban a las órdenes de un capitán alienígena llamado Eli. Eli se encargaba precisamente de buscar las regiones más ricas en estos minerales y las encontraron precisamente en donde, en África, pero los Anunnakis se sintieron avasallados como ellos que pertenecían a esta raza alienígena, se les degradaba utilizándolos como mano de obra proletaria, de tal manera que emprenden lo que se podría decir la primera huelga de la humanidad, pero en este caso no de la humanidad, la primera huelga en el planeta Tierra. Se rebelan los Anunnakis y su líder Enlil, disgustado con esta, intenta reprimirla de la manera más violenta. Es entonces cuando interviene precisamente Anu, digamos así, el comandante de toda esta expedición al planeta 12, y impide precisamente que se ponga demasiado punitivo Enlil, y es aquí donde se presenta otra divinidad supuestamente, también sumeria, el creador de la humanidad, por llamarlo de alguna manera, Enki. Y Enki precisamente junto con Mami, otra científica, buscan entre todas las criaturas del planeta una que se preste, que sea ideal, idónea para poder realizar toda una experimentación genético-biológica que ayude a ese ser a convertirse en el nuevo trabajador. ¿Y cuál fue ese ser? A quien lo podría calificar como el eslabón perdido. Sí, un homínido, podríamos llamarlo un mono al cual se le realizan una serie de experimentos científicos sofisticados para convertirlo en lo que hoy conocemos como el Homo sapiens. Y al Homo sapiens se le esclavizó, a él se le delegó la tarea que antes era encomienda precisamente de quienes, de los Anunnaki. Entonces, para Tichit, la humanidad fue creada por quién? La humanidad fue creada precisamente por los visitantes del planeta Nibiru. Y estos visitantes, sobre ellos, nos lo narran o nos explican acerca de sus aventuras aquí en el planeta Tierra. Sobre sus proyectos nos hablan los textos bíblicos que a su vez estuvieron inspirados en los mitos sumerios. Pues aquí digo, ¿no? Enki y Mami, los creadores de la humanidad. Bajo esta interpretación de los textos sumerios, Tichit cree haber conciliado las teorías creacionistas y la evolucionista. El Homo erectus sería en efecto un hijo de una alargada evolución que duró millones de años. En cambio, el hombre moderno que apareció relativamente hace 300,000 años sería la creación de nuestros guías y visitantes de Nibiru. Entonces, retomando nuevamente a Freycedo, que señala que los extraterrestres han sido también guías malévolos de la humanidad. Freycedo señala también en clave ufológica que todas las religiones son un timo, además de perniciosas. Los suprahombres que las crearon distan de ser verdaderos iluminados. Para Freycedo, personajes como Buda, Zoroastro, Mahoma, no tendrían nuestra veneración y gratitud si supiéramos que nacieron o fueron escogidos y preparados para instaurar cultos mediante los cuales los conversos y creyentes caen en la manipulación y control de las falsas divinidades. Salvarnos de nuestros dioses. Para Freycedo, los dioses de la antigüedad no fueron más que visitantes interdimensionales que pertenecen a esta tierra, pero que son de naturaleza sutil. Entonces, lo que llamamos extraterrestres
no son visitantes de otro planeta como lo sostiene Sitchin, sino por el contrario serían seres extradimensionales que en la antigüedad aparecían como espectros, como duendes, como dioses, amoldándose precisamente a la mentalidad de los pueblos antiguos. Dado que hemos desarrollado toda una civilización tecnológica, nuestras formas de representar a estos seres que siguen insistiendo en mantenernos dominados, primero lo hicieron a través de las religiones, ahora lo hacen o lo pretenden hacer mediante estas neorreligiosidades de corte ufológico. Ellos desean mantener su dominio sobre la humanidad, ahora reapareciendo no como dioses, sino como visitantes de otros planetas. Pero dice Freixedo, hay una gran variedad precisamente de estos dioses o divinidades, estos falsos dioses o falsas divinidades, de tal manera que el Dios de Israel es distinto al Dios del Corán, o el Dios de los hindús, el Krishna, es distinto, es otra entidad separada o distante a la del cristianismo, a la figura del Cristo Jesús. De ahí que dice las diferencias que han creado los distintos dioses que han creado las distintas religiones. Si entre ellos no hay concordia ni entendimiento, esto explica por qué entre los cultos y las religiones existe también proyectivamente estas enemistades. Finalmente, ¿no? Se puede decir que la ufología, en esta intención de reinterpretar los mitos antiguos, en esta idea de señalar, de desenmascarar a los dioses de la antigüedad, mostrándonos su verdadero rostro, supuestamente, el de que son en realidad visitantes de otro planeta, todas estas ideas de Däniken, de Icke, de Freixedo, no dan para formar un culto o una religión ufológica. Quien realmente lo hizo fue Ronald Howard, el padre de la dianética y de la cienciología. Déjenme leerles un poquito. El credo ufológico de la cienciología parece también sacado de los relatos de ficción de Howard. Howard fue un literato de ciencia ficción, de relatos pop de ciencia ficción, que en su momento, ¿no?, dice haber sido iniciado espiritualmente por indios navaja ya de los Estados Unidos. Hombre de grandes conocimientos, un cosmopolita, él en su momento se dedicó a escribir relatos de ficción que publicaba en revistas especializadas en esa literatura. Y en su momento, ¿no?, habiendo supuestamente alcanzado la iluminación, se dio a la tarea de crear toda una técnica de meditación inspirada en buena medida en las técnicas de meditación oriental llamada la dianética, y finalmente funda una neorreligión ufológica llamada la cienciología. En esta religión de la cienciología se habla de que un emperador galáctico llamado Xenu regía sobre un poblado de seres, queriendo rebajar un poblado sobre un conglomerado de planetas, 76 en total. Cada uno estaba habitado por 178,000 millones de seres, queriendo rebajar este número, así como Thanos, ¿no?, en la película de los Avengers, ¿no?, reducir la población de sus sistemas planetarios. El emperador planificó un genocidio con ayuda de psiquiatras, llamó a millones de sus súbditos, a los que adormeció inyectándoles una mezcla de alcohol y de glicol. Inconscientes los raptó y subió a naves espaciales parecidas a los aviones DS-8S. Su destino era el planeta Tierra, donde masivamente fueron depositados, aún paralizados, alrededor de las bases de volcanes, los cuales hicieron erupción al serles detonadas bombas de hidrógeno. Como en Pompeya, la lava arrasó a los millones de secuestrados. En la portada de su libro, precisamente La Dianética, aparece precisamente esos volcanes, donde supuestamente estos
súbditos de Xenu fueron destruidos, fueron aniquilados en un genocidio que le costó la vida a billones de seres. Una marea de almas de los condenados ascendió al cielo, agitada por los vientos nucleares, desatadas por las explosiones. Para evitar su retorno, Xenu las atrapó con rayos eléctricos, las empaquetó y las llevó a cines enormes, donde estuvieron por varios días viendo películas en 3D que sembraron en ellos creencias religiosas falsas acerca de Dios, el diablo y Cristo. A este proceso de inducción de recuerdos y creencias se le llamó implante. Terminadas las películas, las almas o tetan abandonaron las salas y se juntaron en ramilletes de mí que invadieron cuerpos vivos. ¿Quiénes fueron estos receptores de las almas? Pues precisamente los seres humanos. Se puede decir que Ronald Hubbard, también siguiendo esta idea acerca de los guías malévolos de la humanidad, como califico precisamente a esta categoría de extraterrestres, guiados por Xenu, se dieron a la tarea precisamente de adormecer a estos tetan o estas almas que luego se fueron a recibir a nuestros cuerpos humanos. Estos seres humanos que albergan el tetan o esta alma ya llevan grabada genética y neuronalmente las distintas religiones que no habrían surgido espontáneamente, sino que serían fruto de este lavado masivo de cerebro. Entonces, dice Hubbard, hay que liberar a la gente de su religión, hay que ayudarlos a conectar con las memorias primigenias de estas almas o tetan para que logren de esta manera liberarse del control que impuso sobre ellos Xenu que al final fue derrocado por sus propios súbditos y permanece encarcelado. Entonces, en resumen, se puede decir que la ufología apunta a convertirse en una neorreligión como la que propone Ronald Hubbard, una neorreligión que ha cautivado a gente como John Travolta, el propio Tom Cruise, una religión en la cual se reinterpretan los mitos antiguos e incluso hasta las creencias teístas en clave ufológica. Esta neorreligiosidad ufológica está presente en lo que denomino un esoterismo de masas, que se presenta o manifiesta precisamente a través de películas de ciencia ficción y de novelas como La Guerra de los Mundos, Día de Independencia, Señales, y entre otras tantas, ¿no? Como la novela gráfica de Watchmen y estas otras películas de El día que la Tierra se detuvo y La Llegada. Entonces, soy de la idea, ¿no?, de que las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z y la generación Y, los millennials y los centennials, por este adoctrinamiento, llamémosle así, lúdico, a través del esoterismo de masas, son más proclives a creer precisamente en la existencia de estos extraterrestres y de atribuirles a ellos precisamente el origen y la evolución de la humanidad. Pues por mi parte es todo lo que les venía a compartir el día de hoy en esta sesión, ¿no? En esta sesión del seminario de El CERI. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fabián Acosta. Ahora pasamos a una ronda de preguntas de los que están aquí conectados en esta conferencia. No sé si alguien... ¿Quién, perdón? Sí, yo. Arturo. Hola, profe. ¿Quién? Hola, Socorro, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias. ¿Usted? Pues aquí con el gusto de saludarla, aunque sea de manera virtual. Igualmente, profe.
Muy interesante su conferencia, un placer haberla escuchado. Y yo tenía una pregunta, es un poco más futurista. No sé si ha visto la película de Enemigo Mío. Ah, claro, sí, un clásico. ¿Cómo tomaría usted esa parte ya de convivencia totalmente consciente con estos seres, eh, pues extraterrestres? Mire, Socorro, si a mí me pregunta en lo personal si creo en los extraterrestres, le diría que no. No soy partidario de las teorías ufológicas. En ese sentido, me atrevería incluso en darle la razón más a Salvador Freixedo, cuando dice que, y no solamente él lo dice, también lo dice este, René Guénon y otros autores, eh, eh, soy más de la idea de que estos supuestos alienígenas, estos supuestos extraterrestres, no son más que en realidad no son más que en realidad la puesta al día, la contemporanización de los seres psíquicos o elementales. Lo que en la antigüedad se llamaban gnomos, hadas, troles, ahora reaparecen, dada el nuevo horizonte cultural y las mentalidades modernas, aparecen como como extraterrestres. Yo no soy de la idea de que iremos a tener un avistamiento con seres de otro planeta. Incluso me atrevería a darle la razón a aquellos que afirman que sí, a lo mejor sí se dio, sí se presentó la vida en otros planetas, la vida inteligente incluso, pero que esa vida inteligente, al igual que ocurrirá con la humanidad, en un momento surgió y posteriormente se extinguió. Y así nos va a ocurrir también a nosotros. Soy de la idea de que es muy difícil que entremos en contacto con pueblos o con civilizaciones alienígenas o extraterrestres. En la película de Enemigo Mío, incluso recuerdo, ¿no? Que el alienígena le rendía culto a una especie de Cristo Jesús extraterrestre de su propia civilización, ¿no? Y que al final terminaron hermanándose estos dos personajes. Gracias, Socorro. A Sí, usted, profe. gracias. Sí, Arturo, tú levantaste la mano. Sí, dos cosas. Una cuestión práctica, pedir si pudieran dejar de compartir pantalla para poder verlos. Y la otra, una pregunta para el doctor Fabián, que tiene que ver justamente con un acercamiento concreto al, a este fenómeno. Lo que el doctor Fabián nos ha presentado es un recorrido eh, un recorrido de alguna manera es teórico sobre estos acercamientos ufológicos, estas creencias. Pero yo me pregunto si ya ha realizado en este momento acercamientos concretos a esta creencia. Ubico dos asuntos que me parece que están relacionados con lo que él está señalando, pero que supongo yo que podría explorar el imaginario popular respecto a esta creencia. Uno es en la zona de Tampico, Tamaulipas, donde desde hace aproximadamente 35 años se habla de la presencia de extraterrestres, en concreto ahí les llaman marcianos, pero que protegen a la población de los ciclones, de los huracanes. Y ha ocurrido que uno cuando rastrea la historia de los huracanes en Tampico, que los huracanes destructivos no han llegado y no han tocado tierra en ese territorio. Cuando en tiempos previos a los años 60, eran huracanes destructivos terribles como el huracán Hilda, como el huracán Inés, entre los 70 creo yo que debe haber sido como el 55-56, perdón, 65-66, pero después de todo este asunto, cuando empieza a decirse que hay avistamientos de naves espaciales y todavía sigue sucediendo así en la zona costera frente a Tampico y Ciudad Madero, en la playa de Miramar, la gente dice nos están protegiendo y se han convertido estos personajes por un lado en seres de la cultura popular, donde están ahí incluso en las artesanías locales, pero sobre todo en las creencias.
yo creo que ahí habría un elemento interesante de rastreo para poder ubicar cómo es que la gente empieza a explicarse sin necesidad de recurrir a todo este aparato teórico que nos has presentado, pero sí a algunas de sus vertientes, a explicarse esta relación entre los seres extraterrestres y su labor en términos benévola, como lo decías al principio, serían celestes profanos benignos. Lo mismo sucede cuando uno se acerca a los sitios de volcanes, que creo que ahí podrías tener un trabajo muy interesante ya de concretización para ver qué es lo que hay ahí, a ver si es cierto que se parecen o no, o algo así. A mí se me antoja muchísimo este acercamiento porque le daría una concretización muy interesante a cómo es que estas creencias están operando ya en nuestro territorio. O sea, lo veo por ese lado. Y tengo además una pregunta en relación con una categoría, con un concepto que utilizaste en términos, el término suprahumano y al mismo tiempo transhumano. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Yo no acabé de entender muy bien la diferencia ahí. Entonces serían estos dos asuntos, Fabián. Sí, fíjate, eso del transhumano. Esa categoría la saqué de Nick Bostrom cuando habla que el suprahumano puede una de dos, o mantener cierta apariencia humana. Cuando hablamos, por ejemplo, de los psíquicos, de los mediums o las personas que han desarrollado ciertas cualificaciones o ciertas capacidades extrasensoriales, ellos en este brinco que dan hacia el desarrollo de estas facultades, no dejan de ser seres humanos. Entonces, a ellos me refiero en capítulos de esta obra como suprahumanos humanos. Pero cuando retomamos a otros personajes que son suprahumanos, que tienen capacidades superiores a la del promedio o común del ser humano, pero que tienen unas formas que ya se alejan o se distancian fisonómicamente del ser humano, los llamo suprahumanos. En este caso, pues se podría decir que los reptilianos son suprahumanos transhumanos. Pero cuando estos mismos suprahumanos pierden por completo la forma humana, pero que siguen manteniendo con nosotros el emparentamiento, porque también son seres racionales, a esos seres les llamo suprahumanos posthumanos. Estos suprahumanos posthumanos serían seres como los que describe Lovecraft en su literatura, entidades cósmicas inteligentes y terribles, que lo único que tienen de semejante a nosotros es que también poseen inteligencia. Bueno, habría que comprender que yo solamente mostré una parte de la obra que he estado desarrollando, donde analizo todas estas categorías. Y con lo respecto a de estudiar a estas comunidades, ¿me dijo de dónde? ¿De Mazatlán o de Tamaulipas? De Tamaulipas, de Tampico. De Tamaulipas. Ahora, en los hechos, nada más déjame añadir que en los hechos concretos no ha llegado ningún huracán. Desde que empezaron a aparecer estas creencias, siempre como que dan la vuelta a pesar de seguir la ruta normal. Entonces, por eso la gente ha tenido como mucha fuerza, esta creencia se ha implantado con mucha fuerza. Sí, mire, no es mi interés ir directamente hacia los cultos ufológicos ya concretados de esta manera tan antropológica o étnica. Mi análisis parte más bien de los productos culturales donde está plasmada estas creencias o neoespiritualidades ufológicas, porque son estos productos culturales los que consumen mis sujetos de investigación. ¿Cuáles son mis sujetos de investigación? Mis sujetos de investigación son propiamente los millennials y los centennials. Entonces, básicamente lo que me he propuesto es demostrar que estos centennials o millennials en sus imaginarios religiosos impera esta pluralidad de creencias y de ideas y creencias que nos hablan lo mismo de zombies, de vampiros, de extraterrestres, de reptilianos, de pleiadianos, de Anunnakis, etc. Yo dejaría para una investigación posterior
ya más focalizado en el tema ufológico, el ir precisamente a hacer este tipo de trabajo antropológico. Ahorita de momento, mi trabajo antropológico lo estoy realizando directamente con estos jóvenes de la generación Y y Z. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Arturo Navarro. ¿Alguien más? No, ¿alguien más que tenga una pregunta para el doctor? ¿Qué tal, Darío? Ah, adelante, Sí, Francisco. gracias. Doctor Acosta, ¿cómo está? Con el gusto de saludarlo. Sí. Fíjese, me parece muy interesante la posición, cómo se está abordando esta cuestión de los alienígenas. Dentro de la arqueología, nosotros conocemos como esta perspectiva como arqueoficción, ¿no? Donde involucran arqueología y elementos de ficción. Pero actualmente hay una tendencia hacia la elaboración de piezas como esculturas que tienen como híbridos entre prehispánico y alienígena. Y en todo el territorio mexicano, pues se tiene presencia de estas esculturas. Evidentemente son elaboradas artesanalmente por ciertas personas, pero en la tradición que está basada en las películas, en la información de Internet, porque muchos de estos artesanos lo que hacen es meterse a Internet y buscan, por ejemplo, he encontrado algunas referencias de estas esculturas con relación a los sumerios, muchos símbolos sumerios mezclados con maya, con aztecas. Y lo que me llama la atención es que aparentemente esto es insignificante, pero en realidad es una industria multimillonaria. Hay Órale. piezas que se llegan a vender hasta en $1,000,000. Piezas, ¿me puede ver, doctor? Sí, claro. Sí, sí, es que me está fallando la camarita. Y bueno, mi punto es que aparentemente estas cuestiones que parecerían como, eh, pues, con poca credibilidad por las cuestiones obviamente académicas, más ficción que realidad, en realidad hay personas con un poder adquisitivo que compran estas piezas, ¿no? Y obviamente no tienen el conocimiento exacto, pero por ejemplo, es una industria millonaria, ¿no? Que está presente en Jalisco, está presente en Michoacán, en Morelos, en la zona maya. Recientemente salió un artículo en la zona maya donde encontraron unas piezas cuando estaban haciendo el tren, que son los mismos artesanos, y parece ser que es una familia, ¿no? Que se está dedicando a esto, una familia que está por allá por Morelos, que está vendiéndolas a distintos empresarios que tienen esta idea de los alienígenas que tuvieran una relación con México, ¿no? Y lo peligroso de esta situación es que para demostrarles a los empresarios que son originales, lo que hacen es buscan las tumbas prehispánicas originales, las abren, o sea, rompen el contexto arqueológico, meten las piezas elaboradas por ellos, las vuelven a tapar y en algunas ocasiones llevan al empresario, porque las piezas no se las venden en $50 ni $100, las venden en 200, 300,000, 400,000 pesos y algunas son de toneladas, ¿no? Entonces los llevan pues eh, le demuestran a la persona que están sacando la pieza, ¿no? De este contexto, ¿no? Para darle más credibilidad y valor económico. El punto es, más que una pregunta, era como un comentario a favor de la presentación, en el que estas cuestiones influyen muchísimo en la sociedad, ¿no? Evidentemente, en la sociedad millennial, que utiliza mucho los medios, y pues, de, aquí mi pregunta estaría enfocada hacia las consecuencias que usted ve
de estos jóvenes que están viendo. Yo estoy platicando una perspectiva de lo que está ocurriendo en México, basado en toda esta relación de extraterrestres con la época prehispánica, pero que ya tiene consecuencias económicas y también tiene una pérdida del patrimonio, ¿no? En cuestiones. ¿Qué consecuencias podría tener? Positivos o negativas? Yo creo que es que los jóvenes tengan este tipo de acceso y que se enfoquen más en la información de Internet que en la historia real, ¿no? Sí, aquí lo que podríamos decir es Desde su que perspectiva, claro. al menos desde la óptica, desde el posicionamiento de las religiones institucionalizadas, de las creencias que tienen iglesia, dígase el Islam, dígase la religión hebraica, dígase el cristianismo, hay la formación de un nuevo tipo de creyente, un nuevo tipo de creyente que está a la espera o expectativa de sucesos extraordinarios. Ya el creyente promedio, sobre todo entre los millennials y centennials, ya no se sienten tan atraídos por los rituales de sus iglesias madre, rituales en los cuales no tienen nada de sensacionalista o de extraordinario, sino que están más bien a la expectativa precisamente de revelaciones, de grandes descubrimientos como los que implantan estos artesanos indígenas cuando llevan a estos incautos europeos o estadounidenses o simplemente mexicanos adinerados a estas tumbas a supuestamente realizar estas excavaciones donde se encuentran piezas que son híbridas entre lo prehispánico y lo ufológico. De ese tipo precisamente de descubrimientos y de experiencias religiosas son de las que están ávidos quienes, nuestras nuevas generaciones, tanto de la Y como de la Z. Entonces, lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo es precisamente que las religiones se van a tener que adaptar a estas nuevas mentalidades que van más encausadas hacia lo lúdico, hacia la vivencia directa de lo sagrado, o hacia la revelación de arcanos, dígase masónicos, rosacruces u ufológicos. Esto al final pues va a ir en detrimento de la religiosidad, digamos, clásica, la religiosidad tradicional. Esta religiosidad tradicional irá en retroceso ante estas nuevas tendencias dentro del campo religioso, ¿no? En la búsqueda de lo sensacionalista o de las experiencias directas con lo sagrado, ¿no? Entonces, las que más van a sufrir, las que más van a ser afectadas son las religiones tradicionales, ¿no? Sobre todo las de matriz judeocristiana, teístas y teolátricas. Muy buen dato el que me dio doctor Francisco, ¿eh? Lo voy a utilizar ya en, ¿cómo se llama? En mis textos y en mis presentaciones. Esto de la arqueología ficción, dice usted, ¿verdad? Sí, muy interesante ese dato de la arqueología ficción, de los timos que cometen estos, decía Diego Rivera, ¿no? Cuando los indígenas realizaban esculturas de tipo prehispánica y luego las vendían como si fueran originarias, decía, pues si es el mismo barro, si son las mismas manos, pues ¿cuál es la diferencia? ¿No? No, le agradezco mucho, Francisco. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta al doctor Fabián? A ver, mientras que alguien se anima, pues yo también quisiera sumar un dato de esto de arqueoficción, es el referente a los cráneos de cristal, que ha proliferado y que tuvo su película en Indiana Jones, la última, pero que tuvo toda una cuestión, estos cráneos de procedencia con todo lo que ha marcado el doctor Fabián, extraterrestre y todo lo que puedan representar, ¿no? Y luego ya su investigación histórica y los datos que luego dan para ver cómo fueron producidos a partir, pues finales del siglo XIX y en qué forma, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí hay otra cuestión de arqueoficción que aún hoy mucha gente sigue considerándolos como pruebas de
la llegada de extraterrestres a este planeta Tierra, y además que si se logran reunir, no recuerdo ahora si los 12 cráneos, va a haber una información de toda el cosmos, ¿no? Y que eso nos daría una sabiduría, pues, un brinco evolutivo también de conocimiento. Bueno, ahí hay un dato en esto de lo arqueoficción, ¿no? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿No? Bueno, no sé si tú quieres cerrar, Fabián, con algún comentario esta sesión del seminario mensual correspondiente a febrero. Pues nada más agradecerles que se hayan tomado el tiempo para presentarse, aunque sea de manera virtual, en esta conferencia, en la cual, como vieron, pues hemos intentado dar una idea acerca de esta reinterpretación desacralizada de los dioses antiguos, su reaparición en los imaginarios religiosos, ya no como divinidades, como suprahumanos celestes divinos, sino como suprahumanos celestes profanos, es decir, viajeros de otros planetas, que una de dos pueden tener buenas intenciones para con nosotros, según estos esoterismos de masa, como lo dicen los pleiadianos, o en su defecto pueden ser seres completamente perniciosos o adversos para la humanidad, como lo sostiene Danny Egan en su teoría acerca de los reptilianos. Pues les agradezco que se hayan dado el tiempo. Fue una conferencia un tanto larga, casi de 1 hora, pero espero no verlos enfadados con estos datos acerca de la ufología contemporánea. Y invitarlos, ¿no? A que en su momento, pues también adquieran la obra que saldrá precisamente de toda esta investigación. Esta investigación, tenemos el propósito, al menos allí en la UNIVA, en la jefatura de investigación, de sacar un libro más abarcativo que se llamará precisamente Los imaginarios religiosos en las nuevas generaciones, los nuevos imaginarios religiosos en las nuevas generaciones centennials y millennials. Esta exposición solamente fue una parte muy pequeña de lo que sería esta gran obra, donde queremos precisamente sacar a colación cómo se han ido mixturizando o pluralizando las creencias en los jóvenes de estas últimas generaciones nativos digitales. Muchas gracias. Bueno, pues no me resta más de febrero del seminario mensual a nombre de la Universidad del Valle de Atemajac, del ITESO, del Museo Regional de Guadalajara y por supuesto de el Centro de Estudios de Religión y Sociedad, el Cuerpo Académico Cultura Religiosa. En la próxima sesión del mes de marzo, que recuerden ustedes son finales de los jueves últimos de cada mes. Y también recordar que el próximo martes se retransmitirá esta conferencia del doctor Fabián. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.